Hey tú, gracias por estar aquí. Yo soy Lalo Sayer y quédate conmigo porque veremos datos históricos de la bandera de México. La historia de la bandera de México es una de las más interesantes. Te presentamos su desarrollo desde la época del cura Hidalgo hasta el imperio de Iturbide. Comenzamos. 1. Estandarte del padre Hidalgo. ¿Recuerdas la imagen del cura Miguel Hidalgo levantando un estandarte con la silueta de la Virgen de Guadalupe dando el grito de Dolores? Según historiadores, esta popular representación es errónea, pues en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo no levantó estandarte alguno, sino hasta que él, junto con su improvisado ejército, tomó la población de Atotonilco, donde él mismo, el padre de la patria, obtuvo de su santuario un óleo con la imagen de la Virgen, y arrancándolo de su marco. Lo adaptó como estandarte, entregándolo finalmente a sus hombres, como símbolo e insignia del movimiento independentista. El estandarte de la Virgen de Guadalupe es considerado el primer gran símbolo de unión del pueblo mexicano, ante un movimiento de tal magnitud como el que significó la Guerra de Independencia. 2. Bandera de Morelos. Meses después del inicio del movimiento de independencia, los insurgentes adoptaron banderas albiazules, con la imagen de la Virgen en el centro, misma que fue sustituida con los años por un águila coronada, posada sobre un opal, que recordaba el origen y fundación de la antigua capital de los aztecas, lo que convirtió a esta enseña en la primera con este elemento. José María Morelos y Pavón identificó plenamente a su ejército con esta bandera, la cual sus hombres erigían como insignia al deambular por toda la parte sur del país, luchando a favor del movimiento independentista. Es bandera del ejército trigarante. La primera bandera que llevó los colores verde, blanco y rojo fue aquella que se diseñó tras la formación del Plan de Iguala, en marzo de 1821. Este emblema fue presentado públicamente en septiembre ese mismo año, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, al frente del ejército trigarante, hicieron su entrada triunfal a la capital, marcando con ello el fin de la Guerra de Independencia. Esta bandera difiere de la actual, en que en sus franjas no estaban colocadas paralelamente al asta, sino en forma diagonal, y que no guardaban el mismo orden que en la actualidad, significando el color blanco la religión, el color verde la independencia y el rojo la unión. Además, estaba ornamentada con una corona al centro que simbolizaba la transición hacia el primer imperio mexicano, en el cual el mismo Iturbide se proclamaría como emperador. 4. Bandera del primer imperio. Posteriormente, el 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide dispuso que los colores de la bandera quedaran definitivamente adoptados, pero colocados en posición vertical. A este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre un opal, nacido en el islote de una laguna, que además estaba coronada como símbolo del imperio ya establecido oficialmente. A este se le considera la primer bandera nacional con el orden de los colores y el poderoso símbolo del águila sobre el nopal luciendo en su plano central. Vendrían algunos cambios, pero el símbolo patrio más famoso de México en el mundo quedaba listo, y a la orden en todas las astas de las oficinas y departamentos mexicanos. 5. Bandera del Batallón de San Blas, famosa por pertenecer al batallón que defendió heroicamente el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Esta bandera resulta curiosa por mostrar, primero, el color verde de su composición a la extrema derecha en lugar de su tradicional ubicación a la izquierda, justo al lado del asta de donde siempre debe pender. En segundo lugar, se advierte el águila real, ya presente desde las banderas de Iturbide en 1823, pero viendo de enfrente con las alas extendidas, devorando ferozmente una serpiente. Finalmente, debajo de la rapaz ave se nos presenta la leyenda Batallón Activo de San Blas, indicando con ello la pertenencia de este lábaro a este grupo militar con más pena que gloria la defendió hasta el último momento en lo alto del cerro Chapulín. Tras un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el 13 de septiembre pero de 1950, un importante grupo de banderas, estandartes y gallardetes que habían sido tomados por las fuerzas norteamericanas durante la Guerra de Intervención fue devuelto a nuestro país. Tras ser restaurados, estos testimonios de la defensa de nuestros soldados por nuestro territorio forman parte de las colecciones que hoy se exhiben en el Museo Nacional de Historia, con sede en el estupendo castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. 6.
Bandera del Imperio de Maximiliano. Una vez que el ejército francés se hizo de la ciudad capital, el año de 1863, llegó a México un presidente cuya historia fue verdaderamente trágica, Maximiliano de Habsburgo. Acompañado de su esposa, Carlota, este caballero descendiente de buenas cunas europeas, francesa por un lado y austríaca por el otro, intentó gobernar en un país sumamente dividido y en el que solo era apoyado por el grupo político conservador, que recién había logrado la expulsión del presidente Juárez y todo su gabinete, instaurando un débil imperio de infame duración. De su paso por el país, solo se recuerdan algunas buenas intenciones del improvisado emperador: la reorganización de un museo nacional, la traza de la avenida más bonita de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, esto para conectar al castillo de Chapultepec con el centro de la capital, y la presentación de una bandera de poca o nula trascendencia para la historia de México. Este lábaro, que mantuvo los colores básicos en el orden tradicional, tuvo como elemento diferenciador la inclusión del símbolo del águila, devorando a una serpiente, pero dentro de un estilizado marco que más bien evocaba los escudos de armas de las familias y cortes europeas, coronado este con el símbolo inequivocado del recién instaurado Segundo Imperio, una corona grande y refulgente. Tras la muerte del emperador Maximiliano, fusilado al pie del Cerro de las Campanas en Querétaro, su bandera también pasó poco a poco a los archivos de la memoria olvidada, dando paso inmediatamente después a nuevas versiones de la bandera nacional que estarían por venir. 7. Bandera de la época de Don Porfirio Díaz. Tras la muerte del presidente Juárez, un personaje ya conocido, militar de grandes glorias durante la época de la intervención francesa, aparece nuevamente en escena, su nombre Porfirio Díaz. Luego de una serie de levantamientos, el general Díaz logró hacerse del poder, eliminó primero a sus adversarios y luego se mantuvo en la silla presidencial durante casi 30 años. Durante esas 3 décadas que duró el gobierno, más bien su dictadura, del famoso Don Porfirio, entre muchos cambios que pudo aplicar en todos los ámbitos de la vida nacional, estuvo la presentación de un nuevo lábaro patrio. A grandes rasgos, esta enseña era muy similar a la que actualmente conocemos, pero con el águila viendo de enfrente, devorando a la serpiente y luciendo parada sobre un abundante nopal. Como rasgo distintivo, esta bandera presentaba su escena central semirrodeada con una corona de laureles, muy al estilo de las culturas clásicas, como señal de triunfo y victoria. Con el inicio de la revolución organizada por Francisco I. Madero y su posterior derrocamiento, el presidente Díaz tuvo que conformarse con ver desde el exilio en Francia cómo su bandera era sustituida por otra similar, pero con el rostro del nuevo símbolo de la democracia. Pocos años después, aunque esto ya no lo pudo saber el general Díaz, pues la muerte se le atravesó en el camino, un congreso apostaría por generar un nuevo lábaro patrio que con el tiempo cautivaría el corazón de propios y extraños. 8. Bandera actual. En 1916, el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto fechado el 20 de septiembre en el que se ordenaba que el escudo ya oficializado como nacional volviera a aparecer en las banderas. Sin embargo, en este modelo el águila se encontraría viendo de perfil, como ya había sucedido antes con algunas enseñas de mediados del siglo XIX, con sus alas en actitud de ataque y devorando la ya famosa serpiente de cascabel, como símbolo del lugar exacto donde los aztecas fundarían su ciudad, México, Tenochtitlan. A este emblema solo le agregaría una leyenda que lo enmarcaría: Estados Unidos mexicanos. La bandera de México se mantuvo así hasta la emisión de un decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fechado el 17 de junio de 1968, en el que se hacía pública la ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacional. Desde entonces, nuestro lábaro luce orgulloso sus colores y su poderoso escudo, plásticamente mejor diseñado y dibujado, provocando en muchos, mexicanos o no, el sentimiento de tener ante sus ojos, ondeando al mínimo contacto con el aire, la bandera más bella del orbe. Y hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Yo soy Lalo Sayer y estos fueron los datos históricos de la bandera de México.